So Mr. Oppressor, time to throw it. Don't you know you already had your day? Everything you try is to no avail. I got the last say, now you fail. Either let's be lovers, keep being haters, peacemakers, or war fighters. As you come out and take your pick and expect plenty action. Just remember, the all-season man. If it's war you want, if it's peace you want, if it's hate you want, if it's love you tell me. Brother man, look, you just call the game, I could play the game. Se producen algunos fenómenos muy curiosos. La llegada de los europeos a América, con lo cruenta que fue sin embargo la entrada de esta zona indudablemente en un mundo moderno. Con esto no establezco un juicio de valor, sino digo sencillamente una realidad. Gracias a esa llegada se hizo posible el desarrollo en tierras europeas del capitalismo, la forma más moderna que conoció hasta entonces la historia. Y las plantaciones, el sistema de plantaciones que se implantaron aquí para hacer producir la zona, eran también formas modernas, monstruosamente modernas, pero modernas. Las plantaciones son características de la zona. Los esclavos que allí trabajaban, desde luego no pueden ser homologados a los esclavos de la sociedad esclavista tradicional. Pensemos en los esclavos en Grecia o en Roma. Eran esclavos que producían para un mercado mundial, que no consumían lo que producían, ni producían lo que consumían, y que por tanto tenían muchas características del trabajador moderno. Su pavorosa esclavitud, porque realmente es una de las formas más pavorosas de vida que el hombre ha conocido, no está reñido, todo lo contrario, con esta modernidad. Y aunque parezca mentira, esclavizado como lo estaba, traído en los buques de la trata, con cadenas en los tobillos, arrojado, sumido en la más espantosa miseria, transformado en esclavo, en mano de obra, tratado bastante peor incluso que el indio, porque los indios eran encomendados, además habían sufrido mucho, además se sabía que no se podía pedirles tanto como se exigía del negro. Iba a ser el negro en América Latina
un continuo elemento de rebeldía e iba a sembrar entre nosotros la semilla de la libertad. Porque aquí vamos a otro punto singular, curioso, en lo que toca a la modernidad del área. Es aquí donde se produce esa primera revolución victoriosa de esclavos en el mundo, cuando lo que el escritor James ha llamado los jacobinos negros obtienen la gran victoria haitiana. La victoria haitiana es el inicio de la independencia de nuestra América. Es decir, que entre finales del 18 y principios del 19 ocurre un movimiento político concreto con que se inicia la independencia de nuestra América y hace de Haití un país de importancia verdaderamente mundial. Son muy conocidas nuestras manifestaciones en el reino de la danza, de la música, de la literatura, y creo que en las artes plásticas también podemos ir viendo esas bases comunes que con las especificidades particulares de cada país y de cada pueblo se van haciendo cada vez más evidentes. En ocasiones por la temática empleada, una temática por ejemplo que hace referencia a los siglos ya de luchas populares que vamos viendo, digamos, en los cuadros o las esculturas sobre Paul Vogel en Jamaica, o sobre Kufi en Guyana, o sobre Charlemagne Peralta en Haití, sobre los héroes de las luchas independentistas cubanas, o bien por la referencia a elementos ancestrales que también no son comunes, los mitos, las creencias, los atributos tradicionales, es decir, todo eso que en un orden mayor se llama la santería, o se llama el vodú, o se llama la pocomania, que aparece de una manera o de otra reflejada en la pintura, en la escultura, en las diversas manifestaciones de la plástica. O bien a través de esa referencia, y creo que esto es lo más importante, al ambiente antillano total. Es decir, esa visión antillana que hace que una obra realizada por un caribeño sobre este mismo tema se diferencie, podemos reconocerla como tal, a, digamos, el mismo tema tratado por un artista, por muy creador y muy original que sea, proveniente de otras regiones culturales. Hay que recordar también que el Caribe no es solo una región geográfica. Es más, no es esencialmente una región geográfica. El Caribe es un complejo histórico, político, cultural, cuyo centro está en el Caribe. Pero en torno al Caribe se desarrollaron y se siguen desarrollando movimientos de gran importancia histórica. Bástenos recordar, desde luego, las guerras bolivarianas. Venezuela es un país caribeño, un país asomado al Caribe. Bolívar fue también un caribeño. No podemos olvidar que Bolívar escribió en Jamaica su memorable Carta de Jamaica en 1815. Lindantes con el Caribe, por su parte occidental, se encuentra México. Y en México
entre tantas grandes hazañas realizadas se encuentra la de Benito Juárez, el hombre que rechazó, combatió y venció a los europeos que pretendían imponer allí el imperio de Maximiliano. Nancy. And your promises don't mean a thing. What about that farm you were supposed to buy? Learn tree, don't yell. Sweet, look up your head. Put in very well someday. Come. Pero de toda esta complejidad hay una característica muy positiva. Y es que precisamente no domina en el teatro la expresión cultural colonial, metropolitana, sino que dominan, se han impuesto a través de este desarrollo las expresiones populares, es decir, la raíz cultural popular de origen africano, incluso la nostalgia, la presencia física del indio americano, como todos lo sabemos, en las Antillas, no es dominante, mejor dicho, no existe, pero sí existe la nostalgia de ese ancestro indígena. Sobre todo yo lo he notado mucho en Puerto Rico, para poner un ejemplo, pero está en todas otras partes. Y además de esa nostalgia de las raíces indígenas, está la presencia africana, pero en una forma violenta, hermosa, dinámica, altamente plástica y muy artística. Well, you really think that a Nancy changed for sure? Well, I don't know. I don't know. But I know one thing, that up to this day, not one grain of hair ain't grown back on the chin. But wait, what's that noise I hearing? What was it? Oh yeah. That is. Well, I don't remember what the noise is all about. You see, the people in the village holding a festival, and they want you and me and he and everybody to come to the festival and show your culture, because this is the festival of the Harry Festa. And they want me to act like we is clown, open up the mouth and let me go downtown singing. Let me go, let me go, let me go downtown. Let me go downtown, let me go downtown, let me go downtown. Too bad, man. Let me go, let me go, let me go downtown. Let me go down, let me go down, let me go downtown. A lo anterior, que ya le da una fisonomía, un perfil propio al teatro caribeño, que podría agregar como elemento formal característico de este teatro caribeño también, que en pocos teatros, en pocos movimientos teatrales se nota tan intensamente la identificación del teatro, la música y la danza. Executioner, the way! Yes, draw back, you criminal! A criminal to want a queen, gentle like a wind that hardly dares disturb the grass. What stars I see, what songs I hear when I look in her eyes, and all around the green world drowns, and love illusions rise like wings and dove, as if to Ararata after the flood. A criminal to want this love? No. Let all bones warm themselves. Youth calls to youth. Give me my love. Give me my stake, or satisfaction I will take. No satisfaction will you take. Death will be your fate. Battle for battle, lead for lead, we'll see who death first shall receive. We'll see. Madame, my queen, I take my leave for a brief while before I speed the
bold, fast warrior into the night. Go, knights! Prepare me for the fight. When I return, I'll bring him to his grave. Money for the king, money for the queen, money for the banjo man who plays a tune, money for the prince, some for Jack the Green, some for the axeman who carves the queen. Copper and silver and sashes of gold, pay for a story that's centuries old of a beautiful queen of the king. Ya entrado el siglo XIX tendremos otro ejemplo de esta modernidad del área. Es aquí, en el área del Caribe, donde se toman los primeros pasos concretos para frenar al entonces naciente imperialismo norteamericano, para cortarle las manos al imperialismo yanqui, como diría hace unos años el compañero Fidel a propósito de Vietnam. La guerra del 95, la guerra de Martí, como Máximo Gómez sagazmente previó que se le iba a llamar, es una especie de guerra de Vietnam de aquel momento. Es una guerra que se propuso impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, son las palabras de Martí, que se extiendan por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Es un movimiento que, visto desde ahora, tiene una grandeza, una proyección verdaderamente geniales y heroicas.